Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quería compartir una palabra, una enseñanza que tiene como título La armadura de Dios. Vamos a ir a la palabra en el libro de Efesios 6:10. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Debemos colocarnos la armadura de Dios. Vemos que muchos cristianos dicen: me coloco la armadura de Dios. Voy a salir, me voy a colocar la armadura de Dios. Otros: voy a orar, me voy a colocar la armadura de Dios. Bueno, ¿debemos colocarnos la armadura de Dios? ¿O qué dice la palabra? La palabra nos enseña que tenemos una lucha diaria contra el enemigo y contra todo lo que se mueve en lo que es las regiones celestes. También dice la palabra que debemos fortalecernos en el Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor? Porque es el único que nos puede dar la fuerza. El Señor es el único que nos puede dar la fuerza para poder vencer todos los ataques del enemigo. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos fortalecernos con nuestra fuerza, no podemos vencer las cosas con nuestra fuerza, porque estaríamos luchando con nuestra fuerza y nosotros no tenemos la fuerza necesaria para poder vencer estas cosas que se mueven en el mundo espiritual, que son los espíritus, tanto espíritus como demonios, que se mueven en el mundo espiritual. No los vemos nosotros, pero sabemos que están. Ellos están ahí, ellos se mueven de una manera muy organizada para hacernos la vida imposible a todo cristiano, a todo hermano que trata de buscar todos los días del Señor. Por eso debemos orar siempre. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra quién tenemos que estar firmes? Contra las acechanzas del diablo. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Por qué? Porque el diablo, dice la palabra, que anda como un león rugiendo, viendo a quién devorar. Pero lo debemos resistir firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra la persona, no es contra una persona que nos hizo algo malo, una persona que los agredió, una persona que los insultó. No es contra esa persona
nuestra lucha diaria. Quizás tenemos lucha en el trabajo o en los lugares donde sabemos estar. Podemos tener alguna lucha contra alguna persona, pero no es contra esa persona. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Son espíritus que operan en las personas. Los principados son los que gobiernan cada región, cada país. Hay principados que son los que gobiernan los lugares, regiones, países. Hay principados que operan en los aires. Dice contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las potestades también son espíritus. Los gobernadores de las tinieblas sabemos que son los siervos que son brujos. En este caso son brujos que trabajan con estos espíritus. Brujos que se dedican a hacer brujerías, tanto a personas inconversas como también a cristianos. Ellos trabajan con estos espíritus y son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos operan en las regiones celestes, allá en lo alto, pero se organizan bien con los espíritus que se mueven en los aires. Esa es la lucha que tenemos nosotros diario, donde vemos la opresión, donde vemos que queremos hacer algo y a veces pasan cosas. ¿Por qué no suceden cosas? A veces no las entendemos, pero sabemos que hay puede estar operando algún espíritu de maldad. A veces operan en las personas. Bueno, es largo la explicación, pero vamos a tratar de resumir para hacerlo más corto, porque estos audios son de 10 a 15 minutos y vamos a tratar de que no sea tan largo para que pueda ser más entendido. Dice, estos espíritus tienen un rango donde empiezan de principados y terminan en lo que es las huestes espirituales. Dice, el apóstol Pablo nos escribe acá en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, toda. ¿Por qué nos pide que tomemos toda la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo, un día de prueba, un día que empezamos y muchas veces decíamos antes, empezamos con el pie izquierdo. Bueno, un día malo representa a un día donde hay cosas que se los hizo complicado y se los complicó en el día de trabajo donde estuvimos. Se levantaron personas, hacernos cosas, la vida imposible o cualquier cosa que nos haya pasado. Sabemos que ese es el día malo que habla acá el apóstol Pablo. Un día de prueba, un día difícil. Pero ¿qué nos dice acá? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Hay que resistir en el día malo. Resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos que cuando empieza el día malo, en un momento se tiene que terminar. Ese día se tiene que terminar. Por eso hay que resistir. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre debemos estar firmes. Vencer todo eso malo que se levanta estando firmes. No ir a lo que es ir a llegar a pelear con la persona que nos hizo algo, sino estar firme y resistirlo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sabemos que la verdad es Jesucristo. Dijo Jesús en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad es la palabra,
debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siempre con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Sabemos que el soldado usa esa coraza, representa la coraza de justicia, donde nosotros vamos a estar pasando un momento difícil, pero siempre la justicia debe estar ahí delante de nosotros, siempre ser justos. Son todo lo que la palabra nos enseña de la armadura de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Acá nos habla de que debemos estar siempre calzados los pies con el apresto del Evangelio, llevando el Evangelio, predicando el Evangelio y compartiendo el Evangelio. Por eso es importante permanente estar compartiendo la palabra de Dios, tanto cuando conversamos con alguien, en el momento malo, compartirlo, leer la palabra, compartir cada versículo en las redes sociales, tanto en Facebook como en WhatsApp. Esto nos ayuda a estar firmes. Como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Nosotros cuando anunciamos las buenas nuevas y declaramos lo que está escrito en la palabra, hay poder. Por eso acá dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Tomar el escudo de la fe. ¿Qué es lo que es tomar el escudo de la fe? Es estar firme en la fe. Creer que Dios está con nosotros. Como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces debemos mantenernos firmes para que esa fe crezca, se haga como un escudo. Dicen que en el mundo espiritual, cuando la fe está firme, se forma un escudo espiritual que nos protege ¿de qué? De los dardos de fuego del maligno. El maligno va a largar esos dardos, pero ese escudo que se ha formado alrededor de nosotros en el mundo espiritual no deja pasar los dardos del maligno. Acá en el libro de Pedro, primera de Pedro 5:8, dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe. ¿Ven? El diablo anda ahí cerca, anda buscando a quien devorar, pero debemos resistir firmes en la fe. Cuando resistimos firmes en la fe, se forma ese escudo que yo recién decía. Ese escudo se forma en el mundo espiritual y no deja que entre esos dardos del maligno. Somos protegidos por ese escudo, que es el escudo de la fe. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es ese casco que se ponía el soldado en la cabeza para protegerse de los ataques que vienen a la cabeza. Nosotros tenemos el yelmo de la salvación, que nos protege de que esos pensamientos que vienen a nuestra mente los podamos vencer. Sabemos que los pensamientos malos van a llegar en el día malo que estemos pasando, van a llegar esos pensamientos. A veces de que dejemos todo, volvamos a lo que éramos antes, muchos pensamientos que vienen, y es una lucha, porque dice que el campo de la batalla es nuestra mente. Si tenemos el yelmo de la salvación, vamos a saber que somos cristianos, que somos salvos, porque a veces hasta la salvación viene la duda si somos salvos o no somos salvos, pero teniendo el yelmo de la salvación, eso no deja que nada malo entre. Dice la palabra en 2 Corintios 10:5, llevad cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento malo que venga a nuestra mente, debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. De esa manera los pensamientos malos desaparecen. Eso es algo que yo, cada vez que vienen esos pensamientos a atacar mi mente, yo me acuerdo de este versículo, de
este versículo que está en 2 Corintios 10:5, que dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y de esa manera los pensamientos malos desaparecen. Por eso debemos estar firmes y entender que esto es una lucha y una guerra espiritual. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es algo importante, tener la espada siempre preparada para el ataque. Porque la espada es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No es solamente llevarla cargada como la sabemos llevar en la Biblia, la sabemos llevar, pero es más importante tenerla guardada en nuestro corazón, en nuestra mente. Siempre tiene que estar guardada y memorizada, porque hay versículos que debemos memorizar, porque en un momento difícil, un ataque espiritual, sabemos cómo defendernos. Sacamos la espada, que es la palabra de Dios, y declaramos con nuestra boca los versículos que nos van a ayudar a vencer los ataques del enemigo. Por eso debemos tener esa espada, la palabra, en nuestra mente, guardada, para que cuando llegue el momento difícil, el momento malo, podamos declarar la palabra de Dios. Guardar esos versículos. El Espíritu Santo te va a hacer recordar en el momento malo versículos que te van a ayudar a vencer todo lo malo. Eso es algo importante, que el cristiano debe leer la palabra, estudiarla, memorizarla y guardarla. En el momento que se presente el día malo y los ataques espirituales, el Espíritu Santo te ilumina y te hace recordar estos versículos y los podés declarar, y de esa manera se va a poder vencer todo lo malo, tanto los espíritus, las huestes, todo lo malo. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración tiene que ser en todo tiempo, en el momento malo y en el momento que no es malo también. Siempre debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. De esa manera vamos a poder vencer todo lo que se presente. Una oración no tiene que ser la oración de petición nada más, porque a veces hacemos oraciones de pedir, y no, esto tiene que ser una oración de guerra espiritual, atacando las tinieblas, atacando todo que se levante en contra de nosotros. Como hijos de Dios tenemos autoridad, tenemos respaldo de parte de Dios. Dios nos ha dado autoridad para vencer todo lo que se levante en contra de nosotros, tanto espiritual. Sabemos que Dios nos ha dado esa autoridad para vencer todo lo malo. Y todo espíritu que se quiera levantar en contra, debemos reprenderlo en el nombre de Jesús y declarando la palabra, que es la espada del Espíritu. Esta sería un poco de la enseñanza de la armadura de Dios. Espero que pueda haber sido clara. Y bueno, sabemos que es largo. Esta enseñanza es una enseñanza larga, pero le hemos podido resumir un poco para que el que la pueda recibir pueda entenderla, y bueno, que entienda que sí tenemos lucha, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los espíritus y todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Bueno, todo eso es lo que pasa habitualmente, y vemos que hay una opresión. Por eso debemos levantarnos en guerra, como hijos de Dios, como guerreros. Este ministerio de guerra espiritual, nosotros como hijos de Dios, con la autoridad que Jesús nos ha delegado, debemos levantarnos en guerra y reprender todo lo que se levante en contra en nuestra contra. Espero que esto haya sido de bendición.
para todo el que ha recibido esta enseñanza. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. Si te gustó esta enseñanza, este audio, te pido que coloques en los comentarios un amén, que dejes tu comentario, que le des me gusta a este canal, que lo compartas, que te suscribas, si todavía no te has suscrito, y bueno, que esta semilla, como siempre les digo, caiga en una buena tierra, una tierra fértil, que pueda dar fruto al tal 100 por 1. Y bueno, que sea de gran bendición para todo el que la haya podido recibir. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.